Todavía hay quien niega los efectos de la acción humana sobre el clima. Aunque si hay personas que hoy en día, pleno siglo XXI, creen que la Tierra es plana, cualquier muestra de estupidez es esperable, no nos puede sorprender. Hasta el 9 de abril, en España, ardieron 50.579 hectáreas de superficie forestal. En ese periodo del año, en la Unión Europea, para que se entienda la dimensión del problema, como decía, en la Unión Europea, en ese periodo, ardieron 96.989 hectáreas. Es decir, nuestro país acumula más de la mitad de la superficie forestal quemada en el conjunto de los 27 Estados miembros de la Unión Europea en lo que va de año. En concreto, hablamos de un 52,15%. Son datos que no me invento, son datos del EFIS, el Sistema de Información de Incendios Forestales de la Comisión Europea. Hay que recordar que en 2022 España sufrió el peor registro de incendios forestales de la historia, con casi 310.000 hectáreas quemadas, se dice pronto. Eso supuso en torno al 39,44% del total de la Unión Europea, que fue de más de 786.000. Pero ahondando un poco más en ese asunto, por ahora, el dato de hectáreas quemadas en España, más allá del 9 de abril, es de 57.366 hectáreas. Eso es lo que ha ardido hasta la fecha en nuestro país. En 2022, con abril completo, los 4 primeros meses, ardieron en España 19.454 hectáreas. Un incremento de casi 40.000 este año respecto del anterior. E insisto, 2022 fue el peor año para España en esta materia. Muchos de esos incendios tienen como trasfondo la acción humana, en ocasiones, no pocas, de forma intencionada, como ocurrió a principios de este mes en Asturias, donde llegó a haber en momentos determinados más de 100 focos activos. Pero la crisis climática también juega un papel en todo esto. Primero, porque el terreno tiene una mayor sequedad y porque la situación climática provoca que los incendios tengan un comportamiento diferente, mucho más peligroso y más difícil de atajar. Hablaba de sequedad. Ahora mismo, mientras hablamos de incendios, podemos hacerlo también de sequía. Ahora mismo, los embalses españoles, en su totalidad, para consumo humano y agrícola, se encuentran al 42,4% de su capacidad. Si observamos casos concretos, pues nos encontramos con que las cuencas internas de Cataluña se sitúan a un 26,1% y que la cuenca del Guadalquivir, en Andalucía, se sitúa a un 25,1%. Son datos que no me invento,
Son datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. En los últimos días, por ejemplo, hemos visto imágenes peculiares, pero por alarmantes, en las provincias de Girona y de Córdoba. En la primera, el pantano de Sau se encuentra a un 66,6% de su capacidad, lo que ha hecho que quede al descubierto la iglesia románica, que fue cubierta, al igual que todo el pueblo, con el embalse, descubierta en su totalidad. Aquello es un erial. En la segunda, mi provincia, la de Córdoba, donde los pantanos están al 19,01% de su capacidad y todavía no hemos llegado al verano, el de Sierra Bollera no llega ni al 1%. En concreto, está al 0,10% de su capacidad. Por si fuera poco, seguimos en la provincia de Córdoba. Unas 80.000 personas del norte de la provincia no pueden beber agua de sus pantanos por una alta concentración de carbono orgánico total. Tenemos muchos fuegos, apenas tenemos agua. Lógicamente, el hombre no provoca que no haya lluvia de forma concreta. Pero sí que la lluvia escasea porque se produce ese cambio climático que mayormente viene dado por la acción humana. Mientras tanto, tenemos políticos que se preocupan más de réditos electorales que de la situación. Hace unos días, la Junta de Andalucía, el gobierno de la Junta de Andalucía, consiguió aprobar en el Parlamento autonómico, y hay que decir que tampoco necesita muchos esfuerzos porque tiene mayoría absoluta, consiguió aprobar, decía, una proposición de ley para regularizar los muchísimos pozos de regadío ilegales que existen en el entorno de Doñana, en lo que se llama preparque, zona preparque. Doñana es la mayor reserva natural de Europa, no solo es patrimonio de la humanidad, patrimonio natural de la humanidad por la UNESCO, es la mayor reserva ecológica de la biodiversidad de Europa. Es uno de los lugares más importantes, por tanto, para el medio ambiente de nuestro país y también, queda claro, de nuestro continente. Es un espacio especialmente esencial para el tránsito de aves migratorias. Pues bien, Doñana se calcula, es una estimación, tiene su acuífero por debajo del 30% de su capacidad. Sus humedales se secan. Muchos ya lo están. Muchos ya son secarrales. Sin embargo, nuestros políticos, en este caso los gobernantes andaluces, se lo pasan por el forro, hablando mal y pronto. Por mucho que la Unión Europea haya advertido de sanciones si se sigue adelante con esta iniciativa. No sería la primera vez que España tiene que pagar por hechos que no deberían suceder en Doñana, por el Parque Natural y Nacional de Doñana. España fue
sancionada a pagar 18 millones de euros en 2018. Esa cuantía crece con el tiempo si los problemas no se solucionan. Por el momento hemos pagado unos 75 millones de euros de una multa inicial de 12 millones de euros. ¿Por qué? Porque Doñana, lo que vemos hoy, el problema que vemos hoy en Doñana, viene de lejos. Porque el Estado, porque la región, nunca han sabido intervenir en condiciones para proteger ese espacio. Y todavía hay quien niega los efectos de la acción humana sobre el clima, sobre el medio ambiente. Somos del género tonto. Buenas noches, sed felices y procurad que los demás también lo sean.